Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bendecidos? Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde me dieron el privilegio de compartir con ustedes. Y si se acuerdan, la última vez que yo estuve compartiendo con ustedes, hicimos un examen físico, espiritualmente hablando. Vimos a Simón que invitó a Jesús a su casa a comer. Era algo costumbre que hacían los rabís, que invitaron al rabí que estuviera por ahí y invitarlo a su casa a comer. Y vimos que había dos personas, hermanos, enfrente de Jesús, enfrente del doctor de doctores. Dos personas, Simón, el que invitó a Jesús a su casa, y la mujer pecadora. Dice que la mujer pecadora que llegó allí. Dos personas que llegaron a dos diferentes conclusiones cuando estuvieron enfrente de Jesús. A ellos, al examinar y escuchar a Jesús, llegaron a sus conclusiones. Uno de ellos, Simón, que usted pensaría que estuviera más cerca de Dios, era religioso, era un fariseo que enseñaba las escrituras. Pensaría que él estuviera más cerca de Jesús y de Dios, pues de Dios. Pero no, hermanos, vimos que Simón estaba más lejos de Dios que la mujer pecadora. La mujer pecadora reconoció su necesidad, que espiritualmente ella estaba condenada a muerte, igual que Simón. Pero Simón no reconoció eso. Él, por su legalismo y su orgullo, no quiso humillarse delante de Jesús y reconocer su gran necesidad. Y vimos eso la última vez, hermanos. Estoy continuando con el discipulado, mensajes del discipulado. Y en esta tarde, hermanos, pues continuamos estos mensajes del discipulado, pero vimos ahí esas dos personas, hermanos, y tenemos que reconocer y llegar a ese reconocimiento que en realidad sin Dios, sin Él no podemos hacer nada y estamos perdidos sin Él. Y aprendimos que espiritualmente todos estábamos muertos y muchos de nosotros, como cantábamos esos bellos cantos que dicen el mensaje de la palabra de Dios, de la cruz, como Él murió por nosotros y se entregó por nosotros. Pero en esta tarde, hermanos, yo quiero continuar y sabemos que quiero que le quede esto en mente, hermanos. La salvación es gratuita, ¿eh? ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido, hermanos. Él es por lo que hizo por nosotros. No hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó mucho. Le costó su Hijo en la cruz, hermanos. Nada es gratis. Ahora, hermanos, quiero que veamos este tema que continúa, que quiere decir, que le puse, ¿eres un discípulo de Dios? ¿De Jesús? ¿Eres un discípulo de Jesús? Y al ver esto, hermanos, quiero que esté pensando y examínese en su corazón lo que vamos a estar leyendo y chequee su corazón, porque usted es el único que se conoce a usted mismo y Dios lo conoce a usted. Y quiero llevarlo, vamos a Lucas 14, versículo 25 al 27. Son los versículos que vamos a estar examinando. Lucas 14, 25 al 27. Y quiero que vaya conmigo y si por favor, si tiene pluma, apunte los versículos para que quédese en el Lucas 14, 25 y 27 y los versículos que yo voy a leer los apunta para irnos más rápido y yo se los voy leyendo y allá en su casa los puede estudiar a usted, los examina y los chequea. 14, versículo 25 al 27, Lucas. Diga cuando yo esté ahí, diga un amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice, grandes multitudes iban con él y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer, vida, y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Su discípulo. ¿Qué es la palabra de discípulos, hermanos? Aprendimos esto. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Un discípulo no quiere decir que es un cristiano. Usted puede ser un discípulo de cualquier cosa que está aprendiendo. Pero si es un discípulo de Jesús, ahí es la palabra cristiano, hermanos. ¿Quién me puede decir la palabra cristiano cuándo fue la primera vez
¿Qué es? En Antioquía, hermanos. A los cristianos, a los discípulos en los 4 evangelios, usted ve que no les llamaban cristianos. Les llamaban discípulos. Un discípulo, hermano, en los evangelios. Pero dice en Hechos, como decía el hermano, Hechos 11:26, dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fíjese, hermanos, escuche esto, enseñaron a mucha gente, los enseñaron. Y ese es el trabajo de lo que debe hacer un discípulo, aprender. Y a los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y se acuerda cuando Pablo estaba delante de Agripa, que le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya les estaban llamando cristianos en el libro de Hechos. Pero hermano, usted sabe que eso no era algo de honra en esos tiempos. Que les dijeran cristianos. ¿Sabe quién le puso cristianos? Eran los gentiles. Los gentiles le pusieron cristianos por como burlarse de ellos. Y Pablo él nos dice esto, el apóstol habla de la perspectiva del que persigue en 1 de Pedro 4:16. Dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Ve que allí se burlaban de ellos y les llamaban cristianos. No fue hasta el segundo siglo, hermanos, que ellos tomaron ese nombre como de honra, y se llamaron cristianos. Es como cuando les dicen, hermano, no sé si le han dicho a ustedes, aleluya. Ahí van los aleluyas. Cuando le digan aleluya, pues alabe a Dios, hermano. Porque aleluya es que, cuando la palabra aleluya es que le dé alabanza a Dios, que alabe a Dios. Cuando la otra que le digan aleluya, diga gloria a Dios. Alabe a Dios, porque es lo que somos, aleluyas, pero alabamos a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Un discípulo, hermanos, y aplica, hermanos, un discípulo aplica en cualquier cosa, porque como un discípulo, hermano, como le digo, va a aprender, ¿no? Y puedes aprender de cualquier cosa, como dije, pero nosotros vamos a aprender las cosas de Dios, los caminos de Dios. Y aplica en cualquier profesión, hermanos. Yo le pregunto a Sergio, si voy a la compañía donde dan trabajo ahí contigo a arreglar los aires acondicionadores, ¿me darían un trabajo sin tener las calificaciones? No creo. René, si no sé mecánica, ¿me dan un trabajo ahí contigo? No me van a dar trabajo. No tengo que tener ciertas calificaciones, ¿verdad? No nomás porque digo soy mecánico, quiere decir que soy mecánico. ¿Sabe que al leer estos versículos, hermanos, que leímos, veo 2 cosas, hermanos? Veo que Jesús hace el llamamiento a todo, a cualquier que quiera venir a Él lo acepta. Pero, hermanos, veo otra cosa también. Veo que Él quiere que pienses bien en la decisión que vas a tomar. ¿Por qué, hermanos? Porque la decisión que vas a tomar es muy importante, es la más importante que vas a tomar en tu vida. Y así es, hermano. Esta decisión de seguir a Dios y seguir a Jesús como su discípulo es la más importante que vas a tomar en tu vida. Y mire, Jesús nos lo describe aquí en estos mismos versículos, no lo leímos, pero se los voy a leer en Lucas 14:28 al 32. Jesús nos dice, no tomes decisiones así a la rápida. Tienes que pensar las cosas. Y se lo voy a leer, escuche. Lucas 14:28 al 32 dice, porque ¿quién de vosotros, si nos da estos 2 ejemplos, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarlo, todos los que lo vean comenzarán a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, el que marcha a la guerra contra otro rey, no se sienta primero? Y si ve, hermanos, sentar, considerar, pensar, y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000. Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ve, hermanos, que Dios nos da un ejemplo de no tomar decisiones así a la rápida, sino que debemos pensar bien lo que vamos a hacer, porque
Si no tomas en consideración el costo, hermano, lo que nos dice esto es que vamos a acabar en vergüenza y en derrota. Por eso un discípulo necesita discipularse, hermano. Automáticamente cuando usted se convierte al Señor, hermano, tiene que empezar a tomar un discipulado. Tiene que empezar a estudiar la palabra por usted mismo. Cada minuto, cada segundo, cada semana, cada día, todo, hermano, cada año, todo el tiempo. Necesita discipularse porque si no, hermanos, va a venir el diablo y dice que la semilla que cayó, dice que el diablo se robó la semilla y pone duda y va a tropezar. Por eso un discípulo necesita discipularse, hermanos, automáticamente, rápidamente cuando se convierte al Señor. ¿Y qué aprendemos en estos caminos de Dios cuando convertimos discípulos de Jesús? Aprendemos los preceptos de Dios, ¿verdad? Aprendemos los nuevos caminos de Dios. ¿Cree que Jesús, hermano, solo vino a salvarlo? Sí vino a salvarlo, pero no nomás lo salvó para que continúe igual en el mismo camino. Porque si piensas así en esto, hermano, si tú piensas que Jesús te llamó y quiere que lo sigas como discípulo y quieres continuar con la misma vida, estamos muy equivocados, hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y esto nos lo muestra, si quiere ir o lo quiere marcar en Efesios 2, del 1 al 3. Tenemos que andar en la luz, hermanos, porque antes andábamos en las tinieblas, pero ahora andamos en la luz, como discípulos de Jesús. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y escuche, hermano, y él os dio vida a vosotros. Jesús nos dio vida a nosotros, hermano, cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Qué estábamos, hermano? Delitos y pecados. ¿Cómo es que estábamos? Muertos, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, anduvo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hermanos. Imagínense, esto era lo que éramos, y usted ve las palabras ahí que dicen, antes éramos, ahora ya que venimos al Señor, somos hijos de Dios y somos hijos de la luz. Ya no debemos practicar esto. Por eso le digo, si usted viene a Jesús y quiere ser su discípulo y quiere vivir igual, algo no ha entendido. Necesita examinar la palabra otra vez. Dios no vino, hermano, a hacer una remodelación a su vida. Él vino a hacer una nueva persona, una nueva casa, desde abajo, desde los cimientos. ¿Cuál condición o criterio debo cumplir para correctamente llevar el título de un discípulo? Y la podemos ver las respuestas aquí en estos pasajes que acabamos de leer, hermanos. Esos son los requisitos. Pero primero, antes de ir a observar estos versículos, hermanos, vamos a ver por qué Jesús hizo estas declaraciones en estos versos. Primero, deje que le describa la escena de estos momentos del ministerio de Jesús. Hermano, Jesús rápidamente se estaba volviendo la plática del pueblo. Las multitudes lo seguían donde él iba. Si se acuerdan, cuando ustedes leemos el libro de Juan, no sé si lo ha leído, pero ahí usted ve cómo lo siguen. Jesús estaba siendo bien famoso, que si querías acercarte a él, hermano, tenías que tener la determinación como Bartimeo, que gritaba, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que le decían, cállate, baja la voz. Y él gritaba más. qué bonito, ¿no? Nadie lo iba a parar. O la persistencia de la mujer que decía, sin tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Así era de difícil de acercarse a Jesús, de tanta gente que lo seguían, hermanos. Es claro que Jesús fue grandemente admirado por sus milagros, sus enseñanzas. Una persona muy popular de sus tiempos, con la gente común de sus tiempos, elevando a los rechazados de la sociedad y asegurándolos del amor de Dios, mientras confrontando a los religiosos fariseos hipócritas de sus días. De hecho, es evidente que a través de la historia Jesús ha sido una figura admirada, hermanos. Igual que hoy muchos lo ven como un buen maestro y hasta ahí nomás, y muchos hoy dicen que son seguidores de Jesús, y muchos de ellos se encuentran en las iglesias en estos días, en los domingos. Entonces la declaración que Jesús hizo, hermanos, de abandonar todo para seguirlo, es dirigida a quién, hermanos. Era dirigida a las multitudes que lo estaban siguiendo.
Pero esto lo podemos aplicar hoy también, hermanos. Las multitudes que vienen hoy a las iglesias, que están en las iglesias los domingos, los jueves, los días que hay servicio. Porque como en los tiempos de Jesús, hermanos, y hoy, Jesús vio que se estaba levantando un gran problema. Un gran problema. ¿Y el problema cuál era? Que la gente, hermanos, solo respondía a ciertas partes de sus mensajes. Y no es la verdad hoy también, hermanos. Muchas veces vemos el mensaje de las palabras de Dios como un buffet. Cuando va usted al buffet, hermanos, ¿qué agarra? ¿Agarra lo que no le gusta? No, ¿verdad? Yo cuando iba al buffet antes, pero ahora ya no, porque ya me regañaron. Ya, antes yo agarraba lo que me gustaba, no agarraba coliflor o que quién sabe qué y que verduras y eso. No, yo no, puro azúcar agarraba. Empezaba con el postre para que me diera más hambre. Como los franceses, parece que ahí dicen que ellos empiezan con... Pero así yo empezaba, hermanos. Yo agarraba de lo que me gustaba. Pero, hermanos, cuando venimos a los caminos de Dios no es así. La palabra de Dios es la revelación de Dios y nos la ha dado para que la obedezcamos. Nos guste o no nos guste, hermanos. Nosotros no podemos decidir qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Sí puedes decidir, pero te va a costar. Pero Dios lo que ha dicho, eso se tiene que hacer. No podemos venir con esa mentalidad de querer escoger lo que yo quiera. Porque muchas veces agarramos los pasajes que nos gustan y Dios te va a bendecir, tú eres la cabeza. Y sí, este es mío, este versículo. Pero cuando Dios dice, négate a ti mismo. Ahí sí nos hacemos como cuando los niños, ¿no, hermanos? Yo sé que cuando los niños uno se puede meter con la esposa al cuarto y decir, y con la puerta más o menos cerrada y dice, oye, vamos a planear el año que viene ir a Disneyland, ¿no? Y los niños desde allá del cuarto escuchan eso, que, vamos a ir a Disneyland, y no, desde allá escuchan, pero cuando dices, hey, saca la basura, les gritas, saca la basura. ¿Y dónde están? No, así somos nosotros, seleccionamos qué vamos a oír. Pero no podemos ser así, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cuando la leemos, somos responsables de llevarla a cabo. Yo sé que batallamos con eso. Todos batallamos. Entonces, hermanos, Él determinó que Él determinó que era tiempo de claramente establecer los requisitos para ser un discípulo de Él. Jesús discipuló, hermanos, a los discípulos por 3 años, día y noche. ¿Qué les enseñó, hermanos? Imagínense, ahí viendo los discípulos siguiendo a Jesús. Y es lo que hizo en los 3 años, los discipuló, hermanos. Ellos miraban cuando iban a hacer a darle comer a los 5,000. ¿Se acuerdas que probó a Esteban? Y ahí él estaba siendo discipulado a confiar en Dios, hermanos. Y todos esos 3 años aprendieron de la tentación, arrepentimiento, la cruz, tomar la cruz, el reino, compasión, amor, perdón, autoridad, fe. Y aprendieron. Y así debe ser nosotros, hermano. Cuando vivimos los caminos de Dios y queremos ser discípulos de Dios, tenemos que estar aprendiendo cada día, hermanos, algo. Hermanos, si en cada semana usted no está aprendiendo algo, no está creciendo, necesita cada día estar en la palabra de Dios, hermanos. Porque no solo puede vivir de lo que estamos aquí en el domingo, los jueves. Usted tiene que alimentar entre semana también, hermano. Jesús no solo nos llama a las personas a creer en Él. Él busca hombres que se comprometan con Él totalmente, hermano. Es fácil ser parte de las multitudes, ¿no? Es fácil de venir a una iglesia que esté grande, aquí como en los americanos, que puedes venir y entrar y venir el jueves, el miércoles, el domingo y entrar y no comprometerte. Las multitudes son grandes, pero Él busca a aquellos que Él pueda llamar discípulos. Y es lo mismo que busca hoy, hermanos. Él busca gente que se quieran comprometer, pero no más llamarnos cristianos por nombre, sino aquellos que se comprometen sus vidas totalmente a ser un discípulo de Jesús. En este pasaje Jesús declara que es el requisito. ¿Qué es el requisito para ser un discípulo a las multitudes? Probablemente las palabras más solemnes que vinieron de los labios de Jesús. 3 veces en este pasaje Jesús dice que si no haces estas cosas no puedes ser mi discípulo. Imagínense, hermano, 3 veces Él dijo, no puedes ser mi discípulo si no haces estas cosas. Jesús quería que nos quedara claro. Por eso lo dijo. Hay requisitos absolutos, hermanos. Y es la única vez que da la severidad de sus declaraciones.
ya hay que dejar, hermanos, de decir que somos discípulos. Y en esta tarde tú dices que eres un discípulo, un seguidor de Jesús, cuando en realidad nuestras vidas, hermanos, no lo muestran. Tenemos que cambiar esa actitud. Creo que Jesús nos dice, como a las multitudes que lo rodeaban, que salgas de las multitudes de solo pasar un buen tiempo y ser un discípulo verdadero de Jesús. Porque hay aquellos que solo se quedan, hermanos, mientras es conveniente, pero al llegar las luchas se desaparecen. Eso es verdad, hermano. I'm sorry, pero vamos a Marcos 4:16. Aquí nos dice, Él nos describe estas clases de personas. Marcos 4:16 al 17. Mires, y sabe que márquelo, porque se lo voy a leer una traducción más sencilla, se dice así. Sencilla. Ajá. Mire, hermanos, le voy a leer Marcos 4:16. Escuche lo que dice. Este está hablando del sembrador que tiró la semilla. Y esta es la semilla que cayó sobre la tierra rocosa. Y dice que representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Reciben el mensaje, escuchan la palabra y lo reciben con alegría, hermanos. ¿Sabe que la alegría no es una evidencia de que estés salvo? Eso viene después, hermano. Si hay alegría en las cosas de Dios. ¿Sabe qué es más una evidencia? Arrepentimiento, lloro por tus pecados, arrepentimiento por tus pecados. Porque la alegría sí viene, pero ya viene después de que ya te hagas arrepentido. Pero mire, esta persona viene y escucha el mensaje y se alegra. Pero como no tiene raíces profundas, hermanos, las raíces profundas, ¿qué quiere decir? Que usted debe alimentarse para crecer. La palabra es la agua, la que te lo alimenta, y usted va a crecer, sus raíces van a crecer solo si se alimenta. Pero dice que no tuvo raíces profundas. No dura mucho, dice, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, se van. Otra traducción dice que por causa de la palabra se van. A mí no me dijeron que iba a ser así. Y hoy hay muchos, hermanos, de esos. Si es conveniente, ahí están. Puede ser socialmente, económicamente o cuando lo sienten. Pero al llegar las luchas, pruebas, persecución, tiran la toalla, se van. Por eso, hermanos, hay tres palabras que podemos ver que se deben de cumplir para llegar a ser un verdadero discípulo. Esas tres palabras se las voy a dar. La primera es curiosidad. La segunda es convencido. Y la tercera es comprometido. Para ser un verdadero discípulo, hermanos, y llegar a ser un verdadero discípulo, tenemos que pasar por estas tres palabras. Como las multitudes hoy, nosotros cuando escuchamos de Jesús por primera vez, nos da curiosidad, ¿no? Cuando escuchamos de lo que dijo, de su vida, sus milagros y lo que dicen otros de él, son obvias atracciones. Pero tienes que llegar a ese tiempo, y hermanos, llega a ese tiempo cuando cruzas esa línea de solo ser una persona curiosa de las cosas de Dios a ser convencido. Creo que hay muchos que han estado mucho tiempo en la curiosidad, pero hasta ahí. Pero no están completamente convencidos. Si están sentados en las iglesias, les da curiosidad, vienen para ver qué está pasando, a ver qué hacen y no sé, ahí están. Esta clase de personas las encontramos en Juan, hermanos. Después de que Jesús alimentó a los 5,000, que vienen siendo como unos 20,000, contando las esposas, los hijos y todo eso. Después de alimentar a los 5,000, su popularidad, él se hizo más famoso. Puede que la gente, hermanos, yo creo que la gente decía, si quieres una comida gratis, sigue a Jesús. Puede que muchos se acercaban a Jesús para escucharlo, pero muchos de ellos, hermanos, en realidad se acercaban por sus estómagos vacíos y en realidad no por su corazón vacío que tenían. Por eso Jesús les dijo en Juan 16:25, donde están estas palabras fuertes, hermanos. Márquelo. Juan 6:25 al 30 le dice,
Lo andaban buscando y lo hallaron y le dijeron, lo encontraron en el otro lado del mar, le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Hermanos, las señales decían que Jesús era el Mesías. Y no lo buscaban por eso, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabaja, dice. Hermanos, ¿cuántos trabajamos por las cosas espirituales y nos enfocamos más en las? Trabajamos mal, le echamos más esfuerzo a las cosas terrenales. Y Jesús nos dice, como a la multitud, no debe ser así. Debemos de trabajar más por las cosas que no perecen. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a este señaló Dios el Padre. Y luego le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Y hermanos, ellos buscaban señal y señal, pero lo que querían es que Jesús hiciera otra señal para que comieran otra vez. En realidad es lo que querían. Ellos no estaban queriendo hacer la obra de Dios. Si usted lee bien el contexto, ellos querían que hiciera otro milagro para comer otra vez. A ver, muéstranos el milagro. Y sabían que hacía otra, a ver si hacía unas galletitas ahora y ahora comimos galletitas, ¿no? Y Jesús sabía su corazón, no voy a hacer otro milagro. Crean en mí, eso es lo único que necesitan. Puede que se interesaban en el mensaje de Jesús, hermanos, mientras sus necesidades temporales eran cumplidas o era conveniente. Y esto es claro al ver cómo respondieron. Ellos respondieron diferente, hermanos, cuando Jesús habló de ciertos mensajes que hablaban de compromiso y sacrificio. ¿Y qué pasó después de que acabó de predicar eso en Juan 6? Dice que muchos de ellos lo abandonaron. Jesús luego le voltea y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y conocemos las grandes palabras bien conocidas de Simón que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos. Ellos ya habían llegado al lugar de conocer, de entender. Ellos ya habían salido, hermanos, de la curiosidad. ¿Qué pasó? Los curiosos se fueron a su casa y los convencidos se quedaron con Jesús. Y otra ilustración de discípulos convencidos la encuentras en Juan 2:11. Dice que en Juan 2:11 que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En otras palabras, ellos fueron convencidos que este hombre era extraordinario y que a lo mejor era el Mesías. Es lo que quiere decir aquí, hermanos. Pero faltaba algo más, hermanos, que se desarrollara en la vida de los discípulos. Se necesitaba moverse de ser convencidos a ser comprometidos. Y este evento no ocurre hasta Mateo 16:13. Mateo 16:13. Márquelo. Mateo 16:13. Se lo voy a leer. Cuando los discípulos se comprometen con Dios. Dice, viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Hasta este punto, hermano, las respuestas solo eran de curiosos. Pero después, uno de ellos que dejó de ser curioso, que era convencido, dijo estas palabras. Otra vez, Simón Pedro. En versículo 16 dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí vio, hermanos? Hermanos, que ellos llegaron a ese punto de comprometerse, que creyeron, no solo estaban curiosos, no solo estaban convencidos, sino se comprometieron con Dios, creyeron que Él era el Mesías, el Salvador, y que no había otro lugar donde ellos podían ir, donde podían recibir esta vida. Te pregunto, hermanos, ¿en dónde estás tú?
Estás aquí en esta tarde y te da curiosidad venir aquí y nomás es todo. O estás convencido, estás en ese lugar donde sabes la palabra de Dios, sabes qué tienes que hacer, pero no has llegado a ese momento donde te comprometes a hacer las cosas por Dios, hacer la voluntad de Dios, meter tu mano a la obra de Dios y hacer lo que Dios está llamando a hacer. Quiero que veamos, hermanos, uno de los primeros requisitos que yo no dije, hermanos, los dijo Jesús. Si tiene problemas, vaya con Jesús y la palabra, vaya con Dios, porque yo no lo dije, Él lo dijo. Yo nomás le estoy leyendo lo que dice la palabra, si tiene preguntas o dudas, mándale un email a Sergio, él lo contesta. Lucas 14, 25 y 27. ¿Ya está ahí? Lucas 14, 25. ¿Ya? Lucas 25 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer y hijo y hermana, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Rápidamente cuando leo estos versículos, hermanos, o cuando los lee usted, se oye un poco contrario a lo que dice la Biblia, a lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que debemos amar a todos, ¿no? Hasta a nuestros enemigos. Éxodo 20:12 nos dice que honremos a nuestros padres. Implica amar. Efesios 5:25, amar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Jesús? Que debemos aborrecer. A ver, hermano, ¿por qué predicamos el evangelio? Por amor, ¿no? Por amor a las almas perdidas. Juan 13 dice que los discípulos son conocidos por su amor. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Sabe que esto es, hermanos, un hebraísmo? ¿Sí saben qué es un hebraísmo, hermanos? Es como nosotros, hermanos, tenemos mexicanismos. Si yo le digo, hermanos, ¿me entiendes, Méndez? ¿Qué entiende? ¿Sí entiende, no, lo que le digo? ¿O me entiendes, Méndez? Te explico, Federico. ¿Te cayó el 20? Son mexicanismos, hermanos, que usamos. La Biblia tiene hebraísmos, hermano. Cuando usted lee la Biblia, hay hebraísmos y no se vaya a asustar cuando lea cosas así como aborrece a tu papá, a tu mamá. No se asuste. Esto era la manera que los judíos usaban, por ejemplo, las palabras amor y odiar. Expresaban preferencia y esto es lo que, esto lo puedes ver a través de las escrituras. Por eso la Biblia se interpreta, hermano. Cuando usted lee algo, no se asuste. Cuando usted lea la Biblia, se le van a aclarar muchas cosas. Romanos 9:13, un ejemplo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto dice Jesús, esto dice Dios, hermanos. Que a Esaú aborreció, a Jacob amó. Dice, oye, como la primera vez que yo lo leí, dije, ¿cómo está eso? Y alguna vez me la preguntó también. ¿Cómo que Dios aborrece? Pero no, lo único que está diciendo es un hebraísmo, hermano. Lo que está diciendo es que Dios dio la promesa a través de Jacob y no de Esaú. Es lo que está diciendo, hermanos. Si entendemos así las palabras, el hebraísmo. También quiere decir amar a alguien menos. Ejemplo, Génesis 29:31. Génesis 29:31, márquelo. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y mire, la Nueva Traducción Viviente, hermanos, por eso es bueno tener diferentes traducciones para que usted examine cuál dice. Si usted no entiende, hermanos, para mí, la Reina, ¿verdad? Yo a veces no la entiendo porque tiene inglés viejo. Yo uso la Nueva Traducción o uso otras versiones. Es bueno usar, hermanos, otras traducciones para entender los pasajes. Si no tiene un libro de correspondencias del hebreo y del griego, es bueno tener una Biblia que ya la ha traducido. La Nueva Traducción Viviente ya lo traduce y dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, ve que ya le da la palabra correcta, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. En otras palabras, hermanos, Jacob amaba a Lea. Hasta tuvo hijos con ella. Sí la amaba, pero la amaba menos. Y Jesús nos enseñó esto también. Él usó hebraísmos. Él dijo,
En Mateo 6:24 dijo, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá, ahí está, al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ve cómo allí nos explica. Las palabras que ellos usaban eran hebraísmos. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que Él sea número uno, nuestro primer amor. Que nadie más puede tomar ese lugar. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermana, ni tu esposa, ni tus hijos. Él es primero. Por eso Él nos dijo en Lucas 10:27, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro requisito, hermanos. Versículo 26 de Lucas 14. Vamos ahí, Lucas 14. Otro requisito que Dios quiere. Si quieres ser un discípulo de Dios, tienes que... Porque yo no lo dije, sino lo dijo Jesús. 14:20, ¿ya estamos ahí? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y me voy a ir hasta el final del versículo que ya vimos, aborrecer al Padre. A la mitad del versículo donde dice, y aún también, si no aborrece y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si quieres ser un discípulo de Dios, tienes que negarte a ti mismo, hermanos. Hermanos, cuando nosotros nos comprometemos a Cristo, ya no podemos ser, hermanos. Ya no. ¿Qué decía Chente, hermanos? Vicente Fernández. ¿Qué decía Chente? Ya no podemos decir nosotros como Chente, hermanos, cuando aquel cantante del mundo, ¿qué decía? Que seguía siendo el rey, hermano. ¿Cómo ve? Cuando usted viene a los caminos de Dios, usted deja de ser el rey, hermano. Deja de ser el rey. ¿Y sabe qué también? Cuando usted viene a los caminos, su palabra no puede continuar siendo la ley. No puede continuar siendo la ley. Y algo que sí agarró bien en esa canción es, puede que dice que no tiene trono, pero porque sí, en realidad es lo único que le salió bien. Ya no estamos nosotros en el trono cuando vamos a los caminos de Dios. Ahora Jesús está en el trono. Él es el que reina en nosotros y está sentado. Pues mire qué desastre hicimos nosotros antes de venir a Jesús estando en el trono nosotros. Casi nos matamos, nos destruimos nuestras vidas. No, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no podemos pensar como el mundo que sigo siendo el rey. No, ya no soy el rey. Ahora el rey es Jesús. Es Jesús en nuestras vidas. Y ¿quieres ser discípulo, hermanos? Nos necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Esto es lo contrario, hermanos, que el mundo nos dice. El mundo nos dice lo opuesto, lo diferente, algo diferente. Y estas cosas, hermanos, lo triste que han entrado a la iglesia también. Cuando estoy hablando de la autoestima, que te ames a ti mismo. Todo esto ha entrado a la iglesia, hermanos. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros tratamos de hacerlo nosotros mismos, que nosotros en nuestro propio, y vemos dentro de nuestro corazón, vemos que en realidad no hay nada bueno, hermanos. Porque Jeremías nos lo describe el corazón, se lo voy a leer. Jeremías 17:9, márquelo. Dice, el corazón, hermanos, humano es lo más engañoso que hay. Imagínense, hermano. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy debido recompensa según lo que merecen sus acciones. Hermanos, ¿qué merecemos en realidad? No merecemos la gracia de Dios, pero Dios nos la da. Y muchos dicen, oye, hermanos, que se saque el campeón de dentro de usted. Sáquese el campeón. Hermano, no se saque el campeón. ¿Sabe quién es el campeón? Jesús es el campeón. Ese déjelo ahí dentro. ¿Sabe cuál saca el miserable? Porque Pablo decía, oh, miserable. Es el que no necesitamos matar cada día. Por eso tenemos que tomar la cruz, hermanos. Y es triste, pero así van a ser las cosas, hermanos. Estamos en el libro de Mateo y estamos hablando de los últimos tiempos. Y díganme, hermanos, le voy a leer 2 de Timoteo 3:1. Si no describe esta generación,
exactamente como lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Mire, 2 Timoteo 3:1 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Imagínense, hermanos, esta es la generación que vemos, hermanos. Describe a esta generación aquí. Y es triste, pero así son las cosas, hermanos. ¿Qué nos quiere decir Jesús cuando dice negarnos, hermanos? El discipulado, hermanos, involucra compromiso, pero como mencionamos la primera vez, dice que a nadie nos gusta la disciplina, ¿verdad, hermanos? Nadie nos gusta la disciplina, pero es esencial para ser un discípulo de Jesús. Esto requiere hacer lo que la voluntad de Dios, hermanos, en nuestras vidas y dejar nuestros derechos, nuestras metas, nuestras ambiciones y deseos que nosotros queremos hacer y dejar que Dios haga su voluntad. Jesús lo puso de esta manera en Lucas 14:33 y dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, esto no quiere decir que usted no puede tener cosas. Porque lo que Jesús está diciendo aquí, hermano, que todo lo que usted posee, no lo posee usted. ¿Se acuerdan del joven rico que vino y dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvos? Yo guarda la ley y la guardo. Pero ¿qué tenía poseído a ese jovencito? El dinero. Porque le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Prefirió no, porque su dinero lo tenía agarrado. No lo podía soltar. Y las posiciones lo tenían agarrado. Hermano, la única obsesión que un discípulo debe tener es por Jesús. Es la única obsesión. La más importante, más que mi carrera, más que mi felicidad personal. Y en realidad, hermanos, la felicidad no viene la verdadera felicidad viene hasta que uno viene a conocer al Señor. Es cuando en verdad Él te muestra la verdadera felicidad. Salmos 144 dice, hermanos, bienaventurados. ¿Y qué quiere decir bienaventurados? Oh, qué feliz el pueblo que tiene esto. Oh, qué feliz el pueblo cuyo Dios es Jehová. Si Jehová es tu Dios, hermanos, tú eres una persona feliz. Requisito número 3. El versículo 27 del capítulo 14 de Lucas dice, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Mateo lo dice, Mateo 10:38 lo dice así, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En realidad, hermanos, la cruz ha perdido su sentido original. Ahora solo es un símbolo religioso, una joya adornada con diamantes. Pero antes, hermanos, no era así. Era un símbolo odiado, era un símbolo de una muerte cruel. Los romanos la reservaban para el más bajo de criminales. Era una forma de tortura y de execución. Era equivalente, hermanos, a la silla eléctrica, si podíamos traerlo en nuestros tiempos. Era un símbolo de muerte y de vergüenza. Hermanos, ¿usted cuándo ha visto a alguien que ponga en una cadenita una silla eléctrica y la adorne? ¿Cuándo? Ese es lo que equivale a la cruz de antes. Cuando tú mirabas a una persona, hermano, en el Viejo Testamento cargando una cruz, ¿sabe qué significaba? Que esa persona iba a morir. Y cuando Jesús le dice a usted, hermanos, toma tu cruz, es que te está diciendo que tienes que morir, que vas a morir y que tienes que morir espiritualmente, a tu carne, tus deseos, tus ambiciones. ¿Y por qué usó este símbolo de rechazo y tortura? ¿Por qué usó esto Jesús?
para ilustrar qué significaba seguirlo a Él. Por eso lo hizo. Y para agarrar su atención, hermanos. A mí no le agarra la atención cuando dice toma tu cruz, nígate a ti mismo. Es like, oh my goodness. Yo pensé que nomás me salvó y es todo. No, hermano, hay más. Y muchos hermanos, muchos tristes, hasta identifican los problemas y los obstáculos que tienen, como la cruz que cargan. Muchos dicen, bueno, mi cruz es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi suegra, mi suegro. ¿No? Hermanos, pero eso no es tu cruz, hermano. Cargar la cruz es negarte a ti mismo. Esto quiere decir, donde Jesús dirige, tú vas. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabes que Dios no predicaba, hermanos, un evangelio light? Un evangelio fácil. El evangelio que te dice, siempre serás feliz, deja que Dios te sea el copiloto. No, Él tiene que ser el piloto. Que Dios te mantendrá saludable todo el tiempo, serás rico. Discúlpenme, hermanos, pero eso no es el evangelio de Dios. El verdadero evangelio de Dios te dice que cargues tu cruz y sigues a Jesús. Te niegues a ti mismo. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Jesús quiere para mí. Para unos puede ser el sufrimiento. No, gracias a Dios que nosotros no pasamos por persecuciones. Vivimos en un país muy bendecido. Otros hermanos, puede que Dios te esté diciendo que tienes que cambiar tu estilo de vida, hacer un cambio radical. Puede que mejor te cueste, hermanos, unos cuantos amigos o todos tus amigos. Sea lo que sea, hermanos, carga tu cruz. Cargar tu cruz va a afectar e influenciar toda área de tu vida. Y no sé, hermanos, no sé, a lo mejor tú me escuchas y dices, esto se escucha muy difícil para mí. Yo no sé si pueda. Porque como en el mundo, hermanos, nosotros, nuestra vida era esto, hermanos. Era yo, mi familia, mis cosas. Esto era mi vida. Y ahora venimos a Jesús y Él nos dice que no, ya no es así. Que Dios va a hacer todo para ti, hermanos. Y tú dices, bueno, muy difícil, como que no puedo. Pero te digo algo, hermanos. Vaya a Filipenses 2:13 conmigo. Mire, si Dios te dice que hagas algo, Él no te deja solo. Él no te deja solo. Él te va a dar la fuerza para hacerlo. Y es lo bonito de Dios, hermanos, que Él si te dice, haz esto, Él te va a fortalecer. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya conmigo a Filipenses para acabar, 2:13. Filipenses 2:13. Se lo voy a leer en dos versiones. Voy a leer la Reina Valera primero y luego Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice, hermano. Si a usted se le hace muy difícil esto, que Jesús dice, tienes que amarme a mí primero. Yo tengo que ser todo en tu vida. Tú ya no puedes ser tu papá, tu mamá, tus hijos. No sé a quién le estoy hablando, pero a tu suegra. No puedes ser tu vida, tus cosas, tus posiciones. Lo que tú deseas con todo tu corazón ya no puede ser, hermanos. Ya no puede ser. Jesús debe ser nuestra pasión todo el tiempo. Y yo sé que todos los días es difícil, hermanos. Nosotros nos levantamos cada día y tenemos que escoger a la carne o al espíritu. Alimentarnos la carne o al espíritu. Pero Jesús nos dice en Filipenses 2:13, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así, dice, produce así el querer como el hacer. ¿Quién produce lo que, cuando usted ya viene a los caminos de Dios, quién produce eso querer hacer? Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted se convierte al Señor, usted está meditando en esto. Y Dios le va a hablar a través de él y le va a decir, yo quiero que tú hagas esto. Él va a producir a través de la palabra lo que usted debe hacer. Él produce esto. Y luego dice, como el hacer también, por su buena voluntad. Y luego se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios trabaja en ustedes. Él es el que trabaja, hermanos,
no es con espada ni en ejército, sino con el Santo Espíritu, dice la palabra. Y Él les da el deseo. Mire, Él se lo da el deseo. Y el poder para que haga lo que a Él le agrada. ¿Quién le da el deseo y el poder, hermano? ¿Qué más quiere? Tú puedes decir, no, yo no sé hacer nada, pero no confíes en ti mismo. Tienes que confiar en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Ya no confíes en ti mismo. Es lo que Dios está diciendo, que aprendamos cada uno, que tenemos que confiar en Él. Así como discípulos que aprendemos, y los discípulos aprendieron a confiar en Dios, a poner su fe en Dios. Y hermanos, como les digo, les dejo con esto, hermanos. Piense, medite esto. Mire, Jesús le dice, aborrece. En otras palabras, ámame a mí más que a tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué les dice eso, hermanos? De lo que yo he entendido con la palabra de Dios. Porque cuando tú aprendes a amar a Dios, Él te va a enseñar a ti a amar la verdadera manera de amar a tu esposa, a tu hijo, a tu esposo, a tu mamá, a tu vecino y a todos los demás. Porque nosotros, cuando no tenemos ese amor de Dios, amamos de la manera del mundo, que yo te amo si haces esto por mí. Pero con Dios es diferente. Él te va a enseñar a amar incondicionalmente. El amor ágape. Ágape. Y es lo que Dios quiere, hermanos. Que ya no confíes en ti mismo, sino que confíes en su poder. Porque Él quiere que seas un verdadero discípulo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a levantar y vamos a hacer una oración. Y vamos a cantar un canto más. Padre, en esta tarde, Señor, queremos, Señor, decirte, Señor, que sabemos, Señor, que yo no sé si hay corazones aquí, Señor, que tú sabes, Señor, que se han llamado, Señor, cristianos, pero en realidad, Señor, ellos saben, Señor, si en realidad tienen esa comunión, Señor, contigo, Señor. Y queremos, Señor, en esta tarde, Señor, si no, en realidad no te conocemos, Señor. Queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Señor, queremos que tú seas nuestro primer amor. Que todos, Señor, mis ambiciones, mis deseos, Señor, sean guiados por ti, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y tú eres un Dios bueno, Señor, y todopoderoso, Señor, y que sabes que es lo mejor para cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos, Señor, consideren estas palabras, Señor, que no nomás las tomen así a la rápida, Señor, sino que en sus hogares, Señor, mediten, Señor, de estas palabras que tú nos has dado, Señor, de abandonar todo por ti, Señor, así como lo hiciste tú, Señor. Tú dejaste todo por nosotros, Señor. Nos amaste con un gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú mereces toda la gloria, Señor. En gloria tú estás, Señor, y tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.